¿Puede la felicidad ser una apuesta sostenible a futuro? Tenemos la firme convicción de que apostar por la felicidad es una apuesta por y para la humanidad y uno de los caminos para florecer como sociedad. Por eso nos complace mucho cerrar el Congreso con la charla de Giancarlo Morello, La felicidad sustentable es posible. Yo les cuento que Giancarlo es creador de la comunidad Toy Feliz, cofundador del World Happiness Summit. Su pasión es crear soluciones y herramientas que incrementen la salud emocional utilizando la tecnología como medio. Es un convencido de que se puede aprender a ser feliz y podemos manejar nuestras emociones para disfrutar de la felicidad como actitud y de manera sustentable. Giancarlo, bienvenido a nuestro congreso. Bueno, no te escuchamos. No, seguimos sin escucharte. No sé si nuestro equipo técnico nos ayuda a verificar. Pues vamos a solucionar entonces el problema técnico que tenemos con Giancarlo, que es nuestra última charla para dar cierre a nuestro Congreso de Felicidad, la llave productiva para las organizaciones 4.0, un escenario organizado por Ariandina. Sí, Giancarlo, no te escuchamos. Hola, hola. Ahora sí te escuchamos. ¿Cómo estás? Qué bueno. Bueno, yo te estaba escuchando todo el tiempo. Primero agradecerte inmensamente, Carolina, y digamos a todo el equipo que ha estado organizando este maravilloso evento. Para mí, más que un honor, un placer, el poder compartir un poquito lo que para nosotros es esta idea de hacer de la felicidad algo que practiquemos cada día, no como emoción, sino. Y para ello, un poco mi intención el día de hoy es compartirles algunas de las ideas que hemos estado promoviendo a través de nuestra comunidad en Toy Feliz y que se basan mucho en lo que es la ciencia de la felicidad, en donde, vamos a decir, autores como Tal Ben-Shahar, como Mo Godad, como Sean Aker y Sonia Lyubomirsky han estado aportando en los últimos años. Veo que nos acompañan algunas caras, vamos a decir, conocidas. Por ahí está Oscar Gómez y un par de gente más que ha colaborado con nosotros en distintos eventos. Y de alguna otra forma, para no quitarles más tiempo, voy a comenzar a compartir pantalla basado en esta idea inicial en donde, como decía, nuestra intención es sumar felicidad una sonrisa a la vez. Sí, sí ven mi pantalla, ¿cierto? Sí, Que Giancarlo, ahí alguien me la vemos. haga alguna seña. Perfecto, ahí la vemos. Perfecto. Listo. Bueno, hablamos de sonríe que nadie te está viendo porque muchas veces pensamos que la felicidad es algo que debemos buscar afuera. Y yo soy un convencido de que la felicidad es algo que nace de adentro, que debemos procurar y promover en principio desde nuestro yo interior. Y en ese sentido, lo que primero debemos hacer cada uno de nuestros días es preguntarnos no tanto el cómo estás, ni preguntarle a la gente que nos conseguimos o que nos topamos o con las que vivimos, ¿cómo estás? Sino más bien cómo te sientes o cómo me siento. Es muy distinto cuando preguntamos cómo me siento o cómo te sientes y el tipo de respuestas que vamos a estar recibiendo van a ampliar un poco el juego de las emociones, que es el juego principal al que debemos enfrentarnos a la hora de estar aproximándonos a este fenómeno de la felicidad como actitud. El preguntar cómo te sientes llama a la reflexión en lugar de a la respuesta automática, que normalmente puede ser bien, ahí voy, mal,
más o menos, cuando preguntes cómo te sientes y cuando te preguntes tú cómo te sientes, estás de alguna otra forma llamando la atención a profundizar sobre cuáles son esas emociones que de alguna otra manera están en este minuto inundando tu ser. Y el principio fundamental o ese primer paso para recorrer el camino de la felicidad sustentable en nuestro concepto tiene que ver con un acrónimo que nosotros hemos denominado RIE. Y el RIE es reconocer las emociones y las impresiones que están ahorita afectando tu ser, identificar cómo esas emociones te están cambiando tu manera de proceder o cambiando tu forma de manifestarte. Y por otro lado, expresarlas de una manera que sume tanto a tu vida como a la vida de los demás. Cuando nosotros arrancamos nuestros días conscientemente, identificando, expresando esas emociones y primero reconociéndolas, estamos dándole a nuestro cerebro y a nuestro sistema nervioso la base para absorber los impactos de los entes externos y poder utilizarlos para nuestro bienestar. ¿Cómo hacerlo? Con atención plena y luego vamos a conversar un poquito más sobre esto. Al hablar de las emociones, yo quise traer hoy como parte de la charla un gráfico que tomamos prestado del Instituto de Emociones o la Inteligencia Emocional de Yale, en donde de alguna otra forma vemos 4 cuadrantes, en donde hay en esos 4 cuadrantes diferentes tipos de emociones. Y aunque aquí están en inglés, básicamente van a poder identificar en el cuadrante derecho superior las emociones de alto agrado y alta energía, en donde ahí está la parte de la felicidad como emoción, la parte de, digamos, sentirse orgulloso, motivado y de alguna manera muy energizado. En la parte roja están las emociones de alta energía, pero que tienen poco nivel de agrado. Ahí es cuando estamos furiosos, rabiosos y de alguna otra manera muy, pero muy conectados con esa energía, pero utilizándola para restar a nuestro organismo y no para sumar. En la parte de abajo, en el área verde, vemos cómo están las emociones de agrado importante, pero de nivel de energía bajo. Y estas son emociones que nos permiten a nosotros disfrutar de un gozo y hacer, digamos, que cada momento sea mucho, pero mucho más placentero. Sin embargo, no hay una efervescencia en la emoción. Y en el lado azul, que es el extremo izquierdo inferior, están las emociones de cansancio, de depresión, de tristeza, quizás, digamos, producto del duelo, etcétera, etcétera. ¿De qué se trata este juego y esta historia de la felicidad sustentable? Pues se trata de identificar de qué manera, reconociendo, identificando y expresando nuestras emociones, nos podemos pasar de cualquiera de los puntos rojos y azules a puntos verdes y amarillos. Y en esencia, la invitación es a que en este camino de entender que la felicidad es una actitud, es algo que nosotros podemos de alguna otra forma accionar, que nosotros podemos generar, vamos a tener un GPS, vamos a tener una guía que nos va a permitir de ir de un disgusto, que está bien que lo sintamos y que de alguna otra forma en algún momento podemos estar muy bravos, muy molestos, pero llevar de esa molestia un momento a un escenario en donde estemos en estas emociones que son verdes o amarillas. En esencia, perdón, lo que estamos diciendo aquí es que en la clave de la felicidad sustentable, lo que buscamos son las herramientas que nos permitan movernos de las emociones rojas y azules, que nos drenan, que nos, digamos, restan la capacidad de vivir felizmente, a emociones que sean verdes y amarillas. Y aquí me voy a tener un poquito a compartir con ustedes lo que es nuestra visión sobre las diferencias que hay entre un sentimiento, una emoción y un estado de ánimo, y el por qué es tan relevante tenerlo presente a la hora de hablar de emociones y de felicidad sustentable. Un sentimiento no es más que aquello de cómo el cerebro procesa a través de nuestros sentidos una respuesta hacia algo que nos está sucediendo, bien sea por un estímulo interno o un estímulo externo. Estos sentimientos normalmente no son medibles.
desde el punto de vista científico, no podemos medir el sentimiento, podemos medir los efectos que tiene el sentimiento en nuestro organismo y podemos asumir que hay algunos sentimientos que nos permiten sentirnos de una forma u otra. Sin embargo, el sentimiento es distinto a una emoción, y es distinto a una emoción porque usualmente esa emoción tiende a suceder acompañada de otras emociones y por otro lado es un poco más efímera que un sentimiento. Y en ese sentido, al nosotros identificar que la felicidad no es una emoción, sino que es una actitud, le estamos dando perseverancia, le estamos dando permanencia a la oportunidad de ser felices. Las emociones afectan, obviamente, nuestra capacidad de atender, afectan nuestra memoria y cuando actúan de manera, digamos, conjunta, una emoción en donde podemos estar alegres y a su vez podemos estar muy exaltados, o una emoción en donde podemos estar tristes y podemos estar de alguna otra forma apesadumbrados, y así sucesivamente comenzamos a identificar el cómo accionar para salir de esos recuadros rojos y azules que mencionaba antes a los recuadros verdes y amarillos. Hay emociones integrales que tienen que ver directamente con un estímulo o relacionadas con un hecho que estemos en este minuto viviendo, y hay emociones incidentales que no tienen nada que ver con lo que está pasando. Resulta ser que como humanos tenemos la tendencia a exaltar este tipo de emociones incidentales que nada tienen que ver con lo que está pasando en este minuto, sino que tienen que ver más bien con lo que pasó o lo que esperamos o estimamos va a estar pasando. Y en ese sentido, estamos sometiendo a una cantidad de estrés a nuestro organismo innecesario, producto de las emociones incidentales. Y si nosotros de alguna otra forma comenzamos a ser más estudiosos y comenzamos a ser un poquito más cuidadosos en términos de reconocer, identificar y expresar esas emociones, y al mismo tiempo ir dándole la vuelta a esta historia de aprender cómo una emoción incidental puede estar afectándome y de alguna otra forma yo tengo la discreción de prestarle atención o no. En ese sentido, estamos ganando de cara a lo que es el esquema de felicidad sustentable. Cuando hablamos de estado de ánimo, es un poco el producto, es el efecto secundario de este sentimiento o emoción que nos embargó en algún momento. Y entonces, cuando tenemos una situación de una pérdida familiar o una pérdida de pareja, obviamente hay un momento de duelo y posiblemente se extienda un estado de ánimo de depresión o un estado de ánimo de pesadez o pesadumbre. Esto, de alguna otra forma, es importante porque nos permite saber que estamos saliendo de un estado en donde quizás nuestra acción hacia esa emoción negativa no es necesariamente posible, porque si estamos pasando por un momento de duelo, de alguna otra forma tenemos que vivir ese duelo y darle la atención a ese duelo, pero cuando entendemos que ya el duelo ha pasado y que estamos en el momento de estado de ánimo, ese es el momento o ese es el minuto en donde tenemos que activar todas las herramientas que vamos a ver a continuación para hacer un poco una labor de apoyo en términos de movernos de estas emociones rojas y azules a las emociones amarillas y verdes. Otro concepto que quiero compartir con ustedes el día de hoy es esta historia en donde les invito a que dejemos de ser jueces de nuestras emociones y de cómo nos sentimos y pasemos a ser partícipes en ese sentido. Y el pasar de ser partícipe y procurar de alguna otra forma ser una especie de estudiante de esas emociones en lugar de ser un juez de las emociones, nos permite de alguna otra forma reflejarnos en una realidad que es muy distinta, en donde vemos el sentimiento o la emoción separada de lo que es nuestro ser y entendemos que podemos aprender de esa emoción para accionar y movernos, como hemos dicho ya en repetidas ocasiones, de las emociones rojas y azules a las emociones amarillas. El bienestar emocional, en esencia, y creo que quizás algunos de los expositores anteriores y durante esta charla se ha repetido varias veces, el bienestar emocional depende bastante menos de los eventos que suceden a nuestro alrededor, de cómo los percibimos. Y si aprendemos a sintonizarnos mejor en términos de qué cosa es una emoción,
qué tipo de emoción estoy viviendo, y por otro lado, si estoy en una fase de estado de ánimo donde ya dejé el impacto de la emoción a un lado y estoy de alguna otra forma pasando a una oportunidad en donde yo mismo me doy acceso a mejorar esa situación y cambiar de emoción, en ese sentido vamos a hacernos bien, no solamente a nosotros, sino a los otros que están alrededor de nosotros. Hablamos de una revolución emocional, porque al final del día, si bien es cierto, nosotros en Estoy Feliz y en nuestro movimiento definimos la felicidad como la actitud que te permite vivir tu vida plenamente, esa vida que te tocó, que no necesariamente es color de rosa, que no necesariamente tiene, digamos, puros momentos felices y agradables, pero esa vida la puedes vivir mejor si eres capaz de accionar sobre ella, y por eso hablamos de la felicidad sustentable como una actitud. Pues para tener esa actitud, tú tienes que ser muy eh, estudioso y muy capaz de apreciar cuáles son tus emociones. Y para eso nosotros tenemos un acrónimo que de alguna otra forma nos permite jugar a este juego maravilloso de la felicidad sustentable, que es la palabra amar. Amar con dos R's, en donde hay una especie de frenesí, una especie de ánimo al final de la palabra, en donde si vemos la palabra amar bajo la filosofía de comenzar nuestros días con amabilidad, amabilidad hacia nosotros mismos y hacia las personas que están a nuestro alrededor. Un gesto de amabilidad es un gesto en donde de alguna otra forma estamos llenando nuestro organismo de una cantidad de hormonas que benefician nuestro proceder. Un gesto de amabilidad hace que la otra persona recíprocamente nos devuelva con cariño el mismo gesto. Un gesto de amabilidad nos permite procurar algo que para la especie humana es único, que esto es esta historia de la empatía, ponernos en los zapatos de los demás y permitir que nuestras emociones sumen en la vida de otros, es producto y posible gracias a un desarrollo de la amabilidad. Luego sugerimos la meditación o la oración para las personas que son religiosas. Y en este sentido me detengo para diferenciar sobre prácticas, digamos, que pueden ser muy extremas. Yo tiendo a ver la meditación como la práctica que nos permite prestar atención consciente a lo que estamos pensando y a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y en ese sentido, la primera práctica y más importante de cómo debemos meditar es, de alguna otra forma, prestar la atención a nuestra respiración. Y cuando somos capaces de, durante el día o a lo largo del día, dedicar ciertos momentos para escuchar nuestra respiración, y para, escuchando nuestra respiración, enfocar nuestro pensamiento en un modo particular, que puede ser el modo de agradecimiento o el modo de, digamos, promover bienestar en nuestra vida, en ese minuto nosotros estamos promoviendo, generando una cantidad de cambios químicos en nuestro cerebro. Nada de lo que nosotros estamos conversando aquí es algo fortuito, todo tiene basamento en estudios realizados en diversas universidades en Estados Unidos, y tiene como base esta historia en donde, por ejemplo, en el caso de la meditación, el efecto directo que hay a nivel físico y químico en nuestro organismo es el hecho de que se genera telomerasa en cantidades adicionales, y la telomerasa permite que la conexión entre nuestras dendritas sea mejor, y que por otro lado, al reducir la frecuencia con que las ondas cerebrales se producen gracias a la meditación, estamos permitiendo que nuestro cerebro se refresque sobre lo que significa el recalentamiento de aproximarte a un día a día que muchas veces nos lleva por delante. En el eje central de la palabra y de nuestro acrónimo de felicidad sustentable, AMAR, está el agradecimiento. Y el agradecimiento como práctica tiene efectos maravillosos en nuestro ser de igual manera. Primero, al estar o ser agradecido, estamos inhibiendo la secreción de cortisol, que como sabemos es el químico que permite sentirnos estresados. Por otro lado, hay efectos directos cuando agradecemos en términos de dopamina y oxitocina, que son unas de las tantas hormonas que mejoran el bienestar y que nos hacen sentir mejor en términos de disfrutar lo que estamos viviendo. Y al agradecer,
digamos, lo que buscamos es un poco esta idea de apreciar mucho más lo bueno para que lo bueno se aprecie en palabras de tal casualmente que mencionaba al principio. Luego tenemos las risas y parece, digamos, obvio, pero no necesariamente es tan obvio. La realidad es que a medida que vamos creciendo como adultos, tendemos a reducir el número de veces que nos sonreímos o nos reímos durante el día. Nosotros nacemos siendo felices y nacemos naturalmente sonriéndonos más de 500 veces al día. Sin embargo, en estudios realizados acá en universidades en Estados Unidos, un humano promedio en estas latitudes se sonríe menos de 20 veces al día. Y la pregunta es ¿por qué? Y la pregunta es si nosotros entendemos que el sonreírnos y reírnos puede sumar a nuestro bienestar, ¿por qué no hacerlo de manera consciente? ¿Por qué no a veces incluso hasta forzar esa sonrisa? ¿Por qué sonreír hace sentido? Bueno, porque genera endorfinas y genera endorfinas que son de alguna otra forma ese químico que nos permite ser más resistentes al dolor, que nos empodera ante situaciones de dificultad, que nos da, digamos, esa energía similar a la que nos da el hacer ejercicio aeróbico, incluso 10 veces más en términos de tiempo. Un minuto de risas o sonrisas equivale a 10 minutos de ejercicio físico. Si yo soy consciente de que tengo en mi mano estas herramientas y puedo comenzar a sonreír y dedicar esos 2 minutos de cepillarme los dientes, no a pensar en si, digamos, el niño va a llegar tarde al colegio o si tengo que terminar de entregar este proyecto o cuál es la respuesta que le voy a dar a tal o cual mail o estar viendo mis redes sociales, en ese minuto dedicarme a sonreírme a mí mismo frente al espejo. Y esa sonrisa, aunque sea forzada, está siendo interpretada por el cerebro como algo bueno, algo bondadoso, algo que está generando endorfinas y que de alguna otra forma me va a dar un colchón para enfrentarme ese día que viene por delante. Y por último, y no porque sea menos importante, sino todo lo contrario, porque es el predictor fundamental de la felicidad, según estudios realizados en la Universidad de Harvard desde hace muchos años, las relaciones personales. Relaciones personales que las vemos bajo la filosofía no de el acercamiento físico necesariamente, sino, y en pandemia hemos tenido que practicarlo todos, el acercamiento a nivel de la socialización y la interacción en términos de ideas, conceptos y emociones, aun cuando sea remoto. Hoy día, a través de la tecnología, tenemos la oportunidad y el acceso a compartir nuestras emociones, nuestros pensamientos con otros, a conocer nuevas personas día a día a través de las redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, cuando pensamos en relaciones, pensemos en que las relaciones nos hacen fuertes, nos permiten de otra forma llenarnos de oxitocinas y llenarnos de otros químicos que nos permiten accionar la manera más fácil de enfrentar a los problemas que la vida nos va a ir arrojando y promoviendo. Felicidad sustentable proviene y comienza con el acrónimo como RIE en términos de las emociones, que tiene que ver con reconocer, identificar y expresar tus emociones, y con la palabra amar. Amar en términos de ejecutar en cada uno de nuestros días la amabilidad, la meditación o la oración, si eres una persona religiosa, el agradecimiento, las risas y las relaciones. Y, y de alguna u otra forma yo puedo dejar un ejercicio un poco más formal y matemático sobre cómo vivir una vida en felicidad sustentable, yo diría que el efecto y la búsqueda más importante está en esta historia de incrementar las percepciones y mejorar las percepciones de cada una de las cosas y situaciones y emociones que vayamos sintiendo en el camino y reducir las expectativas. Es una fórmula de Mo Godard, no es una fórmula propietaria, pero básicamente cuando hablamos de felicidad sustentable está en esta fórmula el poder vivir en ese camino. Ups. Y por último, ya para terminar, mi intención en la charla de hoy es dejarles una práctica que yo realizo cada uno de mis días al momento de levantarme.
Y es hacerme tres preguntas que me van a acercar a vivir conscientemente esta idea de la felicidad sustentable. ¿Qué quiero para mí en este día? Y cuando hablo de qué quiero para mí, quizás mi respuesta es mejorar la salud física, quizás mi respuesta es aprender, quizás mi respuesta es mejorar la manera como me aproximo a mi pareja de forma más amable, y ahí van sucediéndose una cantidad de respuestas que nos van a ayudar y nos van a permitir siempre a reflexionar sobre la base de lo que es la palabra amar, el tipo de acciones que puedo tomar para mí. Con respecto al que quiero dejar atrás, las respuestas normalmente tienen que ver con esto que nos aqueja todo el día en términos de estar ansiosos o de pensar en lo que va a pasar. Y por otro lado, en todo lo que tiene que ver con las comparaciones y el ego que están a la luz del día en las redes sociales y de alguna otra forma con todo este fenómeno de acortamiento de nuestro span de atención, en donde poco le prestamos atención a lo que pasa y a lo que vivimos y más le prestamos a la atención a lo que queremos y a lo que necesitamos. Y por último, el cómo puedo sumar en la vida de otros. No existe felicidad sustentable si la vemos bajo una figura en donde estamos nosotros solos en la película. No nacimos ni vivimos como humanos para estar solos. Somos seres sociables y como seres sociales de alguna otra forma debemos relacionarnos bajo la figura y bajo la idea de que cada uno de nuestros actos pueden estar sumando en la vida de un tercero. Y cuando yo en cada uno de mis días me genero un propósito de muy corto plazo en términos de qué puedo hacer para sumar en la vida de otro, que puede ser una cosa tan sencilla como enviar un mensaje a ese amigo que tengo tiempo que no veo, o darle una llamada a la tía o a la abuelita que está lejos. Y ahí de la otra forma estoy practicando la amabilidad, las relaciones, estoy practicando el hecho de que en esa conversación quizás se dan cosas maravillosas que me permiten mejorar mi estado de ánimo, etcétera, etcétera. Pero si lo resumo en estas tres preguntas cada uno de nuestros días y somos capaces de entregarnos a nosotros mismos ese regalo, pues estaríamos construyendo definitivamente un camino de felicidad sustentable. Mm, Me encantaría conocer y escucharles un poco sobre preguntas o algún tipo de inquietud que puedan tener. Carolina y el resto del equipo de Ariandina, les agradezco inmensamente de nuevo la oportunidad y soy el más feliz en este minuto de poder compartir con ustedes lo que para nosotros es ciencia y es misión de vida. Claro que sí, Giancarlo, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Y sí, tenemos algunas preguntas de nuestros participantes. Por acá tenemos, nos dicen, ¿qué impacto tiene que no entienda correctamente una emoción, un sentimiento o un estado de ánimo? Bueno, el primer impacto que tiene es que si tú no sabes dónde estás ubicada en ese mapa, que hablamos de las emociones amarillas, azules, rojas y verdes, pues difícilmente vas a poder llegar al camino o al lugar que tú necesitas. En esencia, lo que estamos diciendo aquí es que si tú estás perdido en términos de cuáles son tus emociones y cómo esas emociones te afectan, difícilmente vas a poder llevar tu ser a un lugar en donde las emociones sean las que te convienen y las que te llenan. Entonces, la primera tarea es ser muy consciente y aprender a que esas emociones de alguna otra forma puedan ser reconocidas, identificadas y expresadas para poder movernos hacia el otro camino. Giancarlo, nos preguntan, ¿cómo manejar el tema de las expectativas? Lo primero es entender que todo pasa. Lo segundo es entender que si tú estás pensando o rumiando, como dice el dicho, en términos de lo que podría pasar, te estás perdiendo de lo que hoy está pasando. Y recordemos que si lo vemos en términos de perspectiva, lo único que pasa es lo que está pasando hoy, no lo que va a pasar luego. Entonces, si tú das una instrucción en términos de cada vez que te llegue ese pensamiento de ansiedad o de querer estar en ese momento que no ha llegado, y tú estás imaginándote con esas expectativas que normalmente nos las ponemos muy arriba en términos del futuro,
o en términos de la persona con la que nos estamos relacionando, etcétera, etcétera, pues en ese minuto jugar a que nuestro cerebro comience a identificar que el hecho de que yo estoy seteando una expectativa no me suma. Y si volvemos a la fórmula esta de reducir las expectativas y incrementar lo que estoy viviendo y apreciando mucho más lo que estoy viviendo ahora, pues cambiemos nuestra vista o cambiemos el foco a lo que estoy viviendo ahora y en ese mismo sentido, porque nuestra atención es una sola y nuestra capacidad de atención, digamos, si es el 100%, yo le estoy dedicando el 95% a una cosa que no ha sucedido como expectativa, si yo soy capaz conscientemente de mover eso hacia lo que está pasando y a lo que estoy sintiendo, en ese sentido las expectativas van a dejar de ser importantes y eso no significa que seamos mediocres en la vida, eso no significa que no establezcamos objetivos ni metas. Lo que significa es que esos objetivos y metas no necesariamente van a coartar el que yo esté disfrutando incluso mis errores, incluso mis momentos de quiebre en el camino para alcanzarlos. Bueno, Giancarlo, y en esta misma línea nos preguntan entonces si la felicidad sustentable se construye con realidades o con expectativas. Con realidades y con el fino y digamos, con la conciencia de que desde adentro tú puedes comenzar a construir esa mejor realidad. Es tu pensamiento alineado con tu acción y con tu sentimiento lo que hace que te sientas mejor y lo que hace que seas una persona feliz en esencia. Es decir, definitivamente el ponernos una zanahoria adelante y pensar que solamente vamos a ser felices si tenemos esa zanahoria en la mano es el peor negocio que podemos hacer. Hay miles de estudios que hablan de cómo personas que ganan la lotería o personas que de alguna otra forma tienen un aumento de salario o un aumento, una nueva posición en el trabajo, son felices por un ratito y ya después se nos olvida, porque además como humanos tendemos muy poco a apreciar las cosas buenas. Gracias, Giancarlo. Bueno, tenemos más preguntas de nuestro público. Nos dicen, ¿crees que el último año nos ha llevado a repensar nuestra expectativa de felicidad? Yo siento que sí. O sea, yo siento que esta historia de la pandemia ha contribuido de manera favorable a que seamos mucho más conscientes de lo bendecidos que somos muchos de nosotros, a que logremos apreciar mucho más las cosas que antes dábamos, digamos, de contado o simplemente no entendíamos que era una bendición, una dicha, una cosa maravillosa que nos estaba pasando, como poder abrir la puerta de nuestras casas y salir libremente o abrazar a un familiar cuando queríamos o a un amigo. Eso ha hecho que muchas de nosotros, y no estoy hablando de toda la población del mundo, pero sí definitivamente un buen pedazo, y hay estudios que hablan de que por lo menos un tercio o más de la población ha dedicado esta pandemia a mejorar su salud emocional y a dedicarse a cultivar el bienestar. Eso no significa que una cosa va de la mano con la otra. Es decir, una cosa es lo que yo quiero hacer y quiero dedicarle tiempo a procurar, digamos, estas herramientas del acrónimo AMAR. Eso no significa que la solución viene y el resultado viene de inmediato, pero sí, o sea, estoy completamente en línea con el pensamiento que hace que nosotros como humanos estemos ahorita pensando un poco distinto y más alineados con el bienestar que lo que veníamos pensando hace un par de años. Listo, Giancarlo. Tenemos otra pregunta. Dicen, ¿crees que la expectativa de felicidad cambia en cada generación? Sí, es decir, la manera como cada uno de nosotros en términos de edades nos relacionamos con la felicidad es distinto. Hay una curva de la felicidad que se ha dibujado en diversos estudios e investigaciones que se han hecho, en donde uno cuando es muy joven tiende a ser feliz, muy feliz y a sentirse muy bien a medida que vas creciendo y quizás cuando estás aproximándote a la línea de los 40 años, esa felicidad tiende a ser el piso en tu vida y luego que vas creciendo y ya pasas los 50, tus niveles de felicidad son un poco mayor. Y esto tiene que ver con la forma como tú te aproximas hacia tus emociones y cómo tú te aproximas hacia los logros y realidades de tu vida. Es muy distinto decirle a un muchacho de 20, 25 años,
sé feliz porque tienes ahorita un trabajo o porque tienes salud a una persona que tiene 60 años y hablarle de salud a esa persona, ¿cierto? Entonces, de nuevo, si vemos el tema en términos de apreciar lo bueno que tenemos y reducir nuestras expectativas, cuando somos más jóvenes tendemos a tener muchas más expectativas y por ende nuestra relación con la felicidad se hace un poquito más complicada, independientemente de los procesos de crecimiento en términos de lo que es la pubertad y todo el desarrollo físico y químico que sucede, porque en esos momentos los muchachos tienden a ser los más desdichados porque el cerebro está en hack producto de una cantidad de hormonas y situaciones que lo distraen de lo que son las emociones y los sentimientos. Gracias, Giancarlo. Por acá nos dicen, me gustaría que explicaras un poco más cómo las personas podemos analizar o entender mejor nuestras emociones y cómo ese proceso nos puede ayudar. Mira, mi recomendación inicial, y obviamente esto sería tema para una charla siguiente, pero mi recomendación inicial es que comiences a identificar y a pausar mejor la manera como procesas tus pensamientos. Yo lo hago a través de la meditación. Para mí la meditación no es poner la mente en blanco, es todo lo contrario, es identificar los pensamientos y las emociones que van a sumar en mi día, abrazarlos, apapacharlos, atraparlos y dejarlos aquí conmigo la mayor cantidad de tiempo posible. Y las cosas que no sean positivas, las cosas que sean negativas, ese pensamiento que dice, no sé, no vales nada porque hoy día no tienes el empleo que querías o no vales nada porque te dejó tu pareja o dejaste a tu pareja, ese pensamiento hay que comenzar a darle boleto, a pasarlo de largo, a dejarlo pasar de largo en la alcabala de nuestras emociones y pensamientos. Y eso es posible solo cuando tú dispones de atención plena. Y para mejorar tu atención, hablando no solamente de spam de atención, que es una cosa que se ha venido reduciendo a niveles asombrosos y muy, pero muy alarmantes, producto de las redes sociales, porque ahora todo sucede en una velocidad, digamos, dramática y tenemos todo al alcance de un scroll o de un clic. Eso ha hecho que nuestro cerebro reaccione de manera distinta a lo que son las emociones, los incentivos que están en el exterior. Entonces, si yo puedo dar una recomendación en ese sentido, a cómo identificar mejor nuestras emociones, dedica 5 minutos de tu tiempo comenzando por una respiración consciente y luego identificando cómo te sientes, reconoces cómo te sientes, identificas cuáles son las emociones que estás viviendo, trata de expresarlas de manera que te sume. Perfecto, Giancarlo, muchas gracias. Bueno, por acá también nos preguntan, desde tu experiencia, ¿cuál es la clave para equilibrar las emociones en el aninómetro de las emociones que nos ilustraste? Para nivelarlas, o sea, yo no busco nivelarlas, yo busco de nuevo identificar dónde estoy en cada uno de esos cuadritos y una vez que identifique dónde estoy, yo tengo herramientas que he venido ganando producto de los estudios que nosotros hemos hecho y que brindamos de alguna otra forma en nuestro libro, las herramientas para moverte de un punto a otro, pero al final del día la clave está en que una vez que tú identificaste en cuál de esos cuadritos estás y tú comienzas a gestionar tu vida de manera donde eres amable, meditas, agradeces, te relacionas más y te ríes más, vas a poder siempre rebotar. Hablamos de resiliencia como la capacidad de rebotar o la capacidad de salir, digamos, de un entorno en donde no queremos estar, en donde nos sentimos mal o nos sentimos apabullados. Y eso es clave para poder ser feliz sustentablemente. Yo diría que entonces la respuesta a esta pregunta puede ser, trata de construir resiliencia y los elementos para construir la resiliencia están en el acrónimo MAR y luego de que identificaste dónde está, ya el movimiento viene en camino. Y siempre el movimiento va a ser hacia el lado amarillo y verde, no hay duda. Bueno, Giancarlo, y ya por último, un mensaje que le dejes a toda la audiencia que nos acompañó en esta jornada del Congreso de Felicidad. A ver, yo primero agradecerles inmensamente la atención, el tiempo que han dedicado a esto, felicitarles porque están tomando parte de su tiempo para aprender sobre algo que se toma muy a la ligera en muchos casos y que no tiene nada que ver con el andar brincando y digamos en una fiesta todo el día.
la felicidad es algo que toma tiempo y toma de alguna otra forma disposición para accionarla. Y el pensamiento final es el que utilicemos la crisis para crecer y no para padecer. Recordemos que siempre tenemos razones para agradecer y que en el proceso de crecimiento hay dolor, hay sufrimiento. Utilicemos este momento de crisis, que puede ser personal o puede ser social, económica o lo que fuese, para crecer y no para ser, vamos a decir, el que padece. Seamos protagonistas de nuestra vida. Bueno, Giancarlo, gracias de verdad por acompañarnos en el Congreso de Felicidad. Gracias por compartir todas tus reflexiones y también muchas gracias a todas las personas que se conectaron al Congreso de Felicidad, la llave productiva para las organizaciones 4.0, organizado por Ariandina.